estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El ministro no aclaró cuánto llegará y en qué momentos, ni tampoco cuánto se podrá destinar a sanear el balance del Banco Central, pero sí dijo que las reservas brutas van a subir a aproximadamente $50.000 millones en el corto plazo, creando así un respaldo para el peso inédito que ni siquiera sucedió en la convertibilidad. Y también dijo que el gobierno está negociando con otros organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF para recibir fondos adicionales. Por su parte, Julie Kozak, vocera del FMI, dijo en una conferencia de prensa ayer que trabajan en un paquete financiero considerable con la Argentina, aunque evitó precisar montos. Dijo que las discusiones sobre un nuevo programa están muy avanzadas y el directorio ejecutivo va a determinar el tamaño final del mismo. El presidente Milei, por su parte, descartó que el nuevo programa implique una devaluación y reiteró que la deuda total del país va a bajar y la moneda se va a fortalecer. El mandatario también acusó al kirchnerismo de intentar un golpe institucional político en la calle y en el mercado, vinculándolo con el nerviosismo de la propia Cristina Kirchner, que según él sabe que va a ir presa. Y finalmente, Manuel Adorni sí dijo que los $20.000 millones que mencionó Caputo van a ser de libre disponibilidad, aunque no hubo una confirmación al respecto ni desde Economía ni desde el FMI. Volviendo a los rumores de cambios en el esquema cambiario, ayer el economista Ricardo Arriazu, uno de los preferidos del presidente, dijo que veía 4 posibles políticas cambiarias en el futuro próximo. La primera sería mantener el crawling al 1%, la segunda bajarlo al 0,5% en algún momento del año, que es lo que Arriazu preferiría. La tercera sería devaluar, a lo que le asignó 0% de probabilidad, y la última sería flotación con bandas de intervención, que es lo que pide el fondo y porque le gusta al propio Milei. En ese sentido, en la visión de Arriazu, cualquier cambio en el cortísimo plazo para el crawling peg sería un error. Cierro con una noticia positiva para la economía argentina, y es que creció por 0,6% en enero contra diciembre, por encima del 0,2% que habían previsto los analistas relevados por Bloomberg. En el interanual, el aumento fue de 6,5% frente a una expectativa del 5%. 2. En medio de todo el ruido por el acuerdo con el fondo, el gobierno colocó ayer deuda en pesos por 6,285 billones en su licitación final de marzo, con un rollover del 100,2% sobre los vencimientos del día. Según informó el secretario Pablo Quirno, la licitación recibió ofertas por 8,274 billones de pesos. Sin embargo, el dato clave pasó por otro lado, es que se colocó más de $1 billón de bonos dólar linked, un cambio drástico frente a la licitación del 12 de marzo, cuando la oferta de estos instrumentos había quedado desierta. La señal parece clara: algunos inversores institucionales se están cubriendo ante la posibilidad de una mayor devaluación en el corto plazo, con 1 de cada 6 pesos adjudicándose en dólar linked. Recordemos que en una entrevista televisiva reciente, el ministro Caputo no había descartado modificaciones en la política cambiaria una vez cerrado el nuevo programa con el FMI. Sin embargo, no sabemos si estaba hablando en ese momento del cortísimo plazo o del segundo semestre. Hubo una jugada interesante por parte del gobierno en la licitación de esta semana, y es que uno de los 2 dólar linked ofreció una tasa negativa del 2% y a junio. De mantenerse entonces el crawling peg sin cambios, estamos hablando de pérdidas para esos inversores. Entre los instrumentos colocados ayer se destacaron LECAPS a abril, mayo y julio, con tasas efectivas mensuales de 2,79 y 2,8%. También se tomaron Bonser 0 cupón con tireas de 7,83% y 10,98%, con vencimientos en octubre de 2025 y marzo de 2027. 3. Morgan Stanley señaló en un informe esta semana que los activos argentinos están atravesando un periodo de incertidumbre, aunque consideró que esa situación no será más que temporal. Aún así, el research del gigante de Wall Street sugirió que Argentina deberá despejar pronto las dudas sobre el tipo de cambio y el acuerdo con el FMI. En sus palabras, es necesario mayor claridad sobre el futuro de la política cambiaria, y esa claridad probablemente solo
se logrará una vez que el programa con el FMI esté completamente cerrado. Esa aprobación del directorio del fondo esperan que ocurra en abril. Los analistas del Morgan resaltaron que la incertidumbre sobre los detalles del programa viene impactando en los mercados cambiarios y destacaron que hasta hace muy poco el ritmo del crawling peg no era cuestionado por nadie. En cuanto a sus recomendaciones, el banco sugiere los bonos GD38 y GD30. Balance Capital, por su parte, señaló esta semana que Argentina y Ecuador son los únicos países con retornos negativos en renta fija latinoamericana durante el 2025, después de haber sido los dos de mejor desempeño en 2024. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 1,1% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 3,4% para Superviel y 7 subas de hasta 10,5% para Bioceres. Los bonos ley Nueva York cerraron en verde a contracorriente de los pares que tenemos en Latinoamérica, con subas de hasta 0,4%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.300 pesos, el MEP en 1.297 y el contado con liqui en torno a los 1.300 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió ayer 84 millones de dólares y acumula ventas por 1.445 millones de dólares desde el 14 de marzo. El riesgo país va a abrir cerca de los 759 puntos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una breve entrevista que hicimos el miércoles a la tarde con Pilar Tabela, economista de Balance y ex Barclays, quien analizó la incertidumbre cambiaria que atraviesa la Argentina en la recta final de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Pilar, el mercado hoy pareciera mirar casi exclusivamente lo que ocurra con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Quería preguntarte primero qué escenario crees que está priceado respecto a este nuevo programa. Gran pregunta, siempre es difícil saber qué está preciado, qué no. Nosotros somos de la idea de que sí hay cierta expectativa de que se cierre un programa con el fondo, porque el gobierno ya obviamente puso esto en un DNU que fue aprobado en el Congreso, o sea que no debiera sorprender que se cierre un programa, pero sí creemos que todavía por ahí no está preciado, que a partir de ese programa tenga montos tal vez relativamente grandes de financiamiento neto y que con eso el gobierno potencialmente avance con algún levantamiento gradual del cepo. ¿Y qué expectativa crees que hay respecto de estos montos y sobre todo de lo que es el cronograma de desembolsos? Bueno, la prensa estuvo mencionando montos de alrededor de 20.000 millones de dólares. Cuando uno tiene en cuenta que Argentina de vencimientos de capital en los próximos 4 años tiene que pagarle al fondo entre 12.000 y 14.000, dependiendo de cuándo uno haga el corte de tiempo, digamos. Esos montos parecen razonables, podría haber espacio inclusive para algo más, con lo cual esperamos financiamiento neto, que creemos que tiene que estar en algún rango de entre 5 y 10 o tal vez inclusive un poco más. Por otro lado, hay quienes aseguran que estos desembolsos del FMI se podrían complementar con otros de organismos multilaterales, tal vez incluso un nuevo repo con bancos. ¿Imaginás ese escenario en el que no haya una única fuente de divisas para fortalecer reservas? Sí, es importante tener en cuenta que hay muchas fuentes de financiamiento de la balanza de pagos. Una es la que vos mencionabas, además del potencial financiamiento del Fondo Monetario, que tiene que ver con desembolsos de otros organismos. Típicamente un programa del Fondo Monetario viene siempre atado a algún compromiso de multilaterales como puede ser Banco Mundial, BID y CAF de otros desembolsos. Siempre son por montos menores, pero igual, digamos, dada la situación de reservas de Argentina, todo suma. Y también teniendo en cuenta que Argentina el año pasado le pagó neto a los multilaterales, debiera haber espacio, nosotros creemos, para que haya desembolsos a futuro por encima de las obligaciones. Siempre pensamos en cuál es el neto, ¿no? Y en este caso creemos que tanto el Fondo Monetario, particularmente porque no vencen capital ni este año ni casi nada el año que viene, y de multilaterales que Argentina estuvo pagando neto el último año, debería haber espacio para financiamiento neto, es decir, desembolsos por sobre lo que vence a partir de este año y el año que viene. Por otro lado, estabas hablando un poco de los desembolsos netos.
cabría esperar que las obligaciones con fondos multilaterales sean un poco menos abultadas en los próximos meses y eso sí le permita al Banco Central mejorar el nivel de sus reservas netas en relación a lo que han sido las compras hasta hace 10 días atrás por lo menos. Sí, digamos, también hay que tener en cuenta que el Banco Central venía comprando reservas, que venía comprando dólares en el mercado, en el MULC, hasta hace poco. Es verdad que por otro lado las reservas no subían porque hay otros pagos que son pagos de deuda del Tesoro, que son pagos de deuda provinciales, que son pagos de deuda de corporativos y otras necesidades de la economía, como pueden ser préstamos y otros tipos de deuda. Sí, creemos que en general el anuncio del programa y cualquier cambio en el esquema cambiario, por decirlo así, podría mejorar la perspectiva de acumulación de reservas. Ahí va a depender un poco qué variables se toquen y cuáles no, pero sí creemos que más allá del financiamiento neto, alguna flexibilización del esquema cambiario podría también mejorar de por sí la perspectiva de acumulación de reservas. Y esto sería bastante importante para consolidar un poco la baja que se había dado el año pasado, pero que después, digamos, tuvo una pausa del riesgo país, ¿no? Uh-huh. En ese escenario, lo que ves posible es que se elimine el dólar blend en este contexto. Bueno, creemos que están todavía las negociaciones en curso. Creo que hay distintas variables que se pueden mover. Una opción para acumular reservas más rápido es efectivamente eliminar el blend. Tal vez es verdad también que tampoco es bueno que la brecha se abra demasiado, eso tampoco ayudaría a acumular reservas, ese es un argumento que podría hacer el gobierno, por ejemplo. Así que sí, creemos que una opción es que haya una eliminación o un cambio en el blend, porque también podría empezar a desarmarse parcialmente. Otras opciones pueden ser que el tipo de cambio oficial se empiece a mover en una banda cambiaria, una combinación de las dos. Digamos, hay distintas variables que se pueden empezar a modificar en el esquema cambiario actual para que la perspectiva de acumulación de reservas mejore, ¿no? Uh-huh. Y esa incertidumbre que se generó respecto al futuro esquema cambiario agitó un poco lo que sería el avispero y creció la demanda en futuros ante la posibilidad de que se termine el crawling peg y se implemente este esquema con bandas. ¿Crees que esta sensación de incertidumbre se va a prolongar hasta que el mercado pueda ver un poco más la letra chica o pueda conocer más condiciones del acuerdo? Bueno, hay que tener en cuenta que el mercado local estaba muy posicionado para una situación de casi cero volatilidad cambiaria, diría yo, ¿no? Mientras que el tipo de cambio real se está apreciando y para que de vuelta converjan o caigan el nivel de spread soberano, sería importante que haya una acumulación de reservas algo más rápida. Y también para consolidar a largo plazo la baja de inflación, nosotros somos de la idea de que un esquema más flexible del tipo de cambio que evite mayor apreciación hacia adelante también sería positivo, ¿no? En ese contexto, digamos, nosotros venimos de una situación en la cual desde digamos, la segunda parte del año pasado y principios de este año había un posicionamiento de carry fuerte y tal vez como muy poca ponderación de la posibilidad de un tipo de cambio algo más flexible. Entonces, después de esa dinámica, no sorprende, tal vez, si bien fueron correcciones diarias muy fuertes, cuando ponemos todo en perspectiva, no sorprende que tenga que el mercado pricear alguna posibilidad de que esto se modifique, de vuelta por la expectativa de que haya financiamiento neto, que en general tiene que venir atado de alguna flexibilización. O sea, cuando uno mira el último programa, el último review del fondo, también se hablaba de que el gobierno, y además el gobierno también dice que quiere ir a un esquema cambiario más flexible, el mismo presidente lo dijo como un objetivo para principios del año que viene. Con lo cual, había como un poco de incongruencia entre la poca posibilidad que el mercado le daba a alguna volatilidad antes de las elecciones, con la idea de que hubiera financiamiento neto. Pero bueno, todavía de vuelta, las negociaciones yo creo que están en curso y hasta que no se anuncie no vamos a tener certeza total, ¿no? Uh-huh. Ahora, el gobierno también sigue reiterando cada vez que puede que no va a devaluar. Quería consultarte si el gobierno lograra sostener esta decisión. ¿Ves a la inflación perforando el piso del 2% en los próximos meses? Nosotros somos optimistas respecto a la inflación en cualquiera de los dos escenarios, o de todos los escenarios, no tienen por qué ser dos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros creemos que la inflación mensual en el segundo semestre va a estar posiblemente por abajo del 2%, y cuánto
cuánto inflación haya en el primer semestre, creo que va a ser algo más, si se quiere, temporal o circunstancial. Y en todo caso, si hubiera alguna corrección cambiaria o algún movimiento, algún esquema de bandas, inicialmente también uno podría esperar que eventualmente después la inflación sea más baja, porque seguramente lo que corrija ahora no corregirá después. Con lo cual nosotros de cualquier manera somos bastante optimistas respecto a la baja de la inflación y la estamos proyectando en un rango del 20 y pico al 25% para fin de este año. Uh-huh. Y más allá de lo que tiene que ver con inflación, negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué otros drivers creen que pueden estar mirando en el mercado para que haya un reimpulso de los activos argentinos después de lo que fue la corrección que vienen mostrando en estos primeros meses de 2025? Bueno, obviamente que un esquema cambiario más flexible y financiamiento neto de multilaterales y fondos sería un driver positivo, en nuestra opinión. A eso creo que se le sumaría la consolidación de la popularidad del gobierno en las elecciones. Es algo que obviamente se mira un montón porque eso anclaría también de alguna manera las expectativas de consolidación fiscal que por ahora vienen más bien como consolidadas o defendidas o garantizadas, si se quiere, por el presidente o por el gobierno, por el equipo económico, digamos, pero el mercado quiere saber un poco más si esto se va a poder sostener en el tiempo y si la sociedad, pero por sobre todas las cosas, si la sociedad, digamos, apoya este esquema económico. Para eso la elección de medio término, más allá de que sea difícil que le garantice o casi imposible que le garantice a la coalición gobernante o al gobierno una mayoría automática, creo que sí cambiaría un poco la perspectiva de la popularidad del gobierno y la fuerza política que pueda llegar a tener para pasar algunas reformas hacia adelante, ¿no? ¿Y qué crees que puede llegar a mirar ahí el público inversor? Digo, ¿va a mirar la provincia de Buenos Aires? ¿Va a mirar el país en su totalidad? ¿Va a mirar cómo se van tejiendo las alianzas en la previa? Sí, todas las que mencionabas son importantes. En general, lo más importante suele ser la foto a nivel nacional, porque es lo que más se acerca a lo que podría ser eventualmente una elección presidencial, pero ya aprendimos que falta mucho y que una elección de medio término no garantiza un resultado electoral en la presidencial siguiente. El resultado de la provincia de Buenos Aires siempre es algo que llama la atención porque concentra casi que el 40% del electorado nacional, porque obviamente se entiende que ahí la posición es más fuerte. También sería positivo que haya una consolidación de la oferta electoral digamos, desde el centro hacia la derecha, pero al final de todo creo que lo relevante va a ser si el gobierno puede mostrar en las urnas que este modelo económico, que este programa económico, no soy modelo, pero programa económico tiene popularidad, ¿no? Uh-huh. Y en ese escenario, si estos puntos se van cumpliendo, ¿ves margen para que haya una mayor compresión del riesgo país en un futuro cercano, que le permita a Argentina recuperar acceso a los mercados voluntarios de deuda, independientemente si después el gobierno toma o no esa posibilidad de volver a los mercados? Sí, totalmente. Nosotros somos constructivos de que si todas estas cosas se van dando este año, para fin de año vas a tener spreads soberanos más comprimidos y más cerca de un dígito, ¿no? La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei a Luis Majul, que le consultó por la posibilidad de una devaluación discreta del peso argentino en el corto plazo. Pero obviamente no, si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. El presidente también dijo que hablar del tipo de cambio es irrelevante. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.